Continuamos con el estudio de Revelación y hoy vamos a ver el capítulo 1, comenzando en el versículo 9 al 20. Vamos a voltear, busquen su Biblia, Revelación, capítulo 1, versículo 9 al 12. Y vamos a comenzar con los primeros versículos de capítulo 1, del 9 al 11 primero, y luego seguimos con los demás versículos. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Gracias le damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos de estudiar y examinar la palabra de Dios, que nos ayude a poder explicarla bien. Espíritu de Dios, usted sea el que trate con nosotros, con el que oye como el que habla. Que recibamos nosotros edificación. Se lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así comienza diciendo y continuando Juan acerca de lo que él estaba ahora, comparte un poquito más en la isla de Patmos. Vamos a ver qué dice el versículo 9, primer capítulo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vamos a pausar ahí. Vemos que Juan una vez más se describe, el apóstol Juan, pero ahora vemos que se titula vuestro hermano, nuestro hermano, en otras palabras, y copartícipe. Es hermano en que, como cualquier otro, no es un superhéroe, no es algo que tenga más poder, porque ya para ahorita todos los apóstoles estaban muertos. El único que sobrevivió y el último fue Juan. Quizás él sabía, no sabemos cuánta información tendría, pero muy probable sabía acerca de todos los demás que habían ya fallecido, quizás, o le llegó noticias acerca de cada uno de los que sufrieron diferente martirio o que situación, como dice aquí, en vuestra tribulación. Ahora, no está hablando de la gran tribulación, está hablando de cerca de, cuando habla de tribulaciones, pruebas, dificultades, enfermedades, toda clase de tribulación, asalto o contrariedades que hay. Eso incluye en la tribulación. Pues él era hermano y copartícipe en ello, en el reino, o sea, en el reino del Señor, que pues todavía falta pero aquí lo va a explicar en el capítulo 20 acerca del reino de Jesucristo, y en la paciencia de Jesucristo, o sea, en esperar el regreso. Mientras tanto estamos, como ahorita, pasando por tribulaciones también nosotros, estamos viendo, tenemos que tener paciencia, la paciencia que viene de Jesucristo, y aún sabemos que está hablando de la venida del Señor, que tenemos que esperar cuando nos lleve el Señor. Continúa diciendo Juan que estaba en esta isla llamada Patmos. Y cualquiera cuando oye Patmos sabía que era la cárcel, era como Alcatraz. Nosotros en Estados Unidos que teníamos esa cárcel, y todavía existe, pero ahora es un museo. Pero en aquellos tiempos todos los personas que políticos o criminales o personas que consideraba Roma peligrosos, los mandaban a Patmos, porque allí ya no salían, no había manera de escaparse, no había cómo poder salir de ahí. Pero Dios lo permitió porque vino esta revelación, vino lo que ahora estamos estudiando y examinando, este libro hermoso que fue dado a Juan durante este periodo. Ahora, dice que estaba en la isla de Patmos y era una prisión, era una cárcel, era un lugar de castigo,
Pero la razón que estaba allí era por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, por serle fiel a Dios, terminó en la cárcel. Y muchos más de los siervos de Dios así terminaban. Pero a Juan vemos que estaba allí por el plan de Dios para que recibiera el mensaje de Dios. Dice él, continuando en el verso 10, yo estaba en el Espíritu, con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo estaba en el poder del Espíritu, bajo el control del Espíritu, y dice, en el día del Señor. Eso fue en el día del Señor, que creemos que es el día del Señor, es cuando resucitó, el día de Pentecostés. La iglesia lo tomó como un día especial. Ya para entonces, ya las iglesias tenían lo que se llamaba el día del Señor, por eso se especifica aquí. Y en ese domingo, en ese primer día de la semana, oyó detrás de él una gran voz, dice, como de trompeta. Él escuchó esa voz que le llegó fuerte, con autoridad. Entonces lo que le dijo es el versículo 11. Decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Vemos que se declara quién es. Él, al oír esas palabras, sabía que era Dios, que ahora no sabía quién era, porque ahora era muy diferente. Él hoy escuchó la voz de Jesús por varios años, pero ahora estaba escuchando a alguien quizás pues diferente. La voz no era similar, no era nadie igual, pero nos dice que otra vez es el A y la Z, el alfa y la omega, el primero, el comienzo y el final y el último. Esa es un título de Dios. Jesús es Dios, Jesús es la autoridad suprema. Continúa diciendo escribe. Con autoridad le demanda a Juan aquí, y luego después en el verso 19 también está que escribiera. Le dice escribe, y va a haber una parte en una de las secciones cuando lleguemos que dice no escribas esto, lo que vas a ver no lo pongas por escrito. Fíjese, no todo que está aquí escrito, algunas cosas no se pudo ni Juan mencionar, que quedó afuera. Ahora, demanda y dice, escribe en un libro lo que ves y envíaselo a las 7 iglesias, y da el nombre de cada una de las 7 iglesias aquí. Vemos entonces que Juan en el Espíritu, él estaba en el día del Señor, o sea, el domingo, y recibió instrucciones de escribir lo que estaba viendo, y aún para comunicárselo a estas 7 iglesias, y a través de cómo lo iba a hacer y cómo el Señor se iba a encargar para ayudarle para poder llevar a cabo esta misión. Vemos que se comunicó, porque aquí tenemos el mensaje, de alguna manera u otra, y cumplió Juan con escribir. Pasamos al versículo 12 y vamos a ver versículo 12 al 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pausamos ahí. Aquí vemos entonces que oye esta voz, y al voltear pudo ver, la primera cosa que miró son 7 candeleros. 7 candeleros de oro. Y más adelante vamos a ver que estos 7 candeleros en el verso 20 son las 7 iglesias.
candeleros en aquel tiempo eran como lámparas, ahorita podríamos decir, transmitían luz, era para en la oscuridad que se viera. Cada iglesia alumbra, cada iglesia tiene cierto brillo y es importante por eso que reconozcamos que el pueblo de Dios, los que son la iglesia, son representados aquí como candeleros de oro. Estas 7 iglesias que representan a las iglesias en general, por eso está el número 7. Vio 7 candeleros y en medio de estos 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre se le figuró que era Jesús, porque estaba diferente y como empieza a describir muy diferente a cuando vino, cuando él estaba con él en la tierra, ahora en el reino de Dios, ahora en el cielo, donde estaba él comunicándose con Juan para que pudiera ver, se presenta Jesús. Imagina usted cómo aquí lo describe, cómo estaba vestido con este vestuario hasta los pies y tenía en el pecho un cinto de oro. Era una persona como un sacerdote de autoridad suprema. Y luego comienza a describir de la cabeza, los cabellos que eran muy blancos como la blanca lana, los ojos como llama de fuego. Estoy seguro que al ver los ojos con mucha autoridad, y sus pies semejante al bronce bruñido. Es como juicio que está hablando ahí. Su voz como estruendo de muchas aguas, o sea, era así como cuando está uno cerca de una caída de agua, como el Niágara, allá cerca de Nueva York. Me tocó una vez estar en ese lugar y me acuerdo que cuando yo estaba con mi esposa, yo le preguntaba algo, no me oía, hasta tenía que acercarme hasta el oído para que apenas me pudiera oír, porque estaba tan fuerte el estruendo de esas aguas. Así era la voz del Señor Jesucristo. No hay manera de no oír, de no escuchar la voz. El hombre es sordo si no oye la voz de Dios. Pero aquí en esta ocasión vemos el ejemplo de la voz de autoridad que tiene Jesús. Tenía en su diestra, su mano derecha, a estas 7 estrellas que representan, nos dice en el versículo 20, 7 ángeles, que estos ángeles son los mensajeros, son los pastores, los líderes de las iglesias. Y así cada iglesia, y estoy convencido de que, claro, no tiene un ángel, sino es un pastor que está guiándola. Bueno fuera que tuviéramos, y aún yo creo que hay ángeles que protegen y cuidan a la iglesia, pero aquí vamos a ver que el que habla y el que comunica a las iglesias es el pastor. Él es el que tiene la responsabilidad de comunicar el mensaje de Dios. Está en su diestra estos 7, donde los tiene en el lugar de protección. A cada pastor Dios lo tiene en su mano derecha. ¡Qué bendición! Y luego dice de su boca que salía una espada aguda de 2 filos. Solo miró, cuando miró la boca, que había autoridad, poder de todo lo que decía. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Se imaginan, no podía ni ver claramente, pero su figura, como lo demuestra aquí, era y sabía el Hijo del Hombre, que es un nombre título del Señor Jesucristo. Continuamos con esta hermosa descripción que da de esta visión de Jesús y vamos a ver el versículo 17 al 20 para finalizar hoy el estudio de este día. Y dice que cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí en esta porción del capítulo 1 vemos que aún concluye
explicándonos que cayó al ver esta visión, al ver al Jesús resucitado, y nadie puede ver a Dios en la carne, eso estaba en el espíritu, por eso es de que puede comunicar, pero aún así cayó como muerto, dice, pero lo levanta, dice que puso su mano Jesús sobre él y le dice, y lo levanta con poder, no temas, yo soy el primero y el último, una vez más la autoridad, yo soy el principio y el fin, y el que vivo y estuve muerto, continúa diciendo, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Qué bendición que él estuvo vivo y luego muerto, y he aquí vive por los siglos de los siglos, amén. Qué bendición, él es el eterno, él es lo que nos quiere decir aquí, siempre ha existido en el pasado, presente y futuro. Y luego nos dice algo importante, tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Qué autoridad! Jesús ahora tiene toda autoridad sobre la muerte y el lugar de la muerte, que es el Hades, a donde se va y parte a estar aquellos que se van de esta vida, se van al lugar que se llama aquí el Hades, especialmente el lado que aún es un lugar triste, que ya no hay esperanza, porque la muerte ha llegado. Vemos que él tiene esa llave de poder y de autoridad, que más adelante nos va a decir en el libro de Revelación 20:14 que aún la muerte y el Hades, y después lo vamos a ver más en detalle cuando llegamos al capítulo 20, que va a ser lanzado al lago de fuego, la muerte y el Hades. Qué bendición cuando eso ocurra. Mientras tanto, todavía va a haber muerte y Hades hasta que llegue ese día. Aún tristemente lo vemos, pero ahora Jesús tiene esa llave. Y en el verso 19 está el bosquejo, o está una manera de poder quebrar y explicar el libro de Revelación. Cuando dice, aquí está otra vez, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. O ahí se quiebra. El capítulo 1 es las cosas que ha visto como hasta ahorita. Y luego las que son, que viene siendo el mensaje a cada iglesia en el capítulo 2 y 3, o sea, a las 7 iglesias, que representa a todas las iglesias porque tiene diferentes mensajes que hay para cada una diferente. Cada una diferente de las iglesias hay mensaje distinto y único. Bueno, ahí dice, eso es históricamente lo que son. Después vamos a explicar más acerca de estas 7 iglesias, pero ese es el capítulo 2 y 3, y las que son, y las que han de ser después de estas, que viene siendo el capítulo 4 al 22. Ahí nos explica acerca de cuando ya la iglesia es tomada, y luego cuando regresa, y luego los tiempos finales del milenio, el juicio de Dios, y luego la eternidad. Está todo eso incluido en lo que después de estas cosas. Qué hermoso que nos da un bosquejo aún aquí el Señor de cómo quiere que este libro sea explicado. Y concluye con el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas era las que estaban en su mano derecha, los 7 candeleros. Nos explica de cada uno de ellos cuando dice que las 7 estrellas son los ángeles de estas 7 iglesias, y como dije, esos ángeles son los mensajeros, que eso es lo que son los ángeles, los mensajeros de Dios. Y en cada iglesia hay un mensajero literal, que es un pastor, un guía, un líder que está dirigiendo la iglesia de Dios. Y dice de los 7 candeleros que has visto, que son las 7 iglesias. Representa a todas las iglesias de todos los tiempos. Por eso es que el capítulo 2 y 3 son mensajes que todavía aplican para nuestro día. Entonces vemos que aquí parece Jesús como un superhéroe, como ahora en nuestros días tenemos a Superman y a todos los demás héroes que se oye de ellos. Yo me acuerdo desde muy pequeño, uno de mis héroes era Superman, pero ahora vemos al mero Superman, porque este que ve aquí con esta autoridad, como hablaba y como se miraba, es el dueño de todas las cosas. Él es el primero, el último, el más poderoso. No hay héroe
más arriba. Él es la autoridad porque Él es el creador. Él es el que estaba al principio, aún con Dios el Padre y con el Espíritu Santo, dirigiendo y guiando por la eternidad todo lo que está por suceder. Vemos entonces aquí el mensaje, nos prepara para poder continuar oyendo qué es lo que Dios tiene para cada iglesia. Y vamos entonces después a entrar a eso y vamos a ver a cada iglesia y su mensaje y cómo aplica a nuestro día. Qué bendición es poder examinar y estudiar la palabra de Dios. Es algo, como aquí dice, misterio, es algo que Dios nos quiere revelar, es algo que estaba escondido, pero ahora es revelado. Eso es lo que aquí, este es uno de muchos misterios que van a ser revelados y que Pablo tuvo el privilegio de darnos muchos de ellos en las cartas que él dio. Pero ahora Juan nos da acerca del fin, acerca de la conclusión de la historia del hombre. Ojalá que continúe oyendo sus mensajes del libro de Revelación, especialmente relevante a lo que estamos viendo en nuestro día. Estamos preparándonos para el fin y ojalá que usted siga en oración y siga pidiendo que Dios nos ayude en estos tiempos de necesidad y que confiemos y dependamos en Él. Vamos a orar. Gracias a nuestro Dios por su palabra que nos edifica y que nos hace ser inspirados por escuchar que ahora ya no es el que vino cuando nació y luego sufrió y fue clavado en la cruz. Ahora viene como rey. Ahora está esperando el tiempo y el momento preciso que Dios el Padre le diga es tiempo. Y cuando las cosas comiencen a venir, cuando la iglesia sea tomada, qué bendición va a ser para nosotros. Prepárenos, Señor, para poder alistarnos como iglesia, como individuos, como creyentes, para ese hermoso día, porque somos parte de los candeleros de Dios. Somos ahora esas luces que brillamos y comunicamos el mensaje de esperanza. El héroe de nuestras vidas es Jesucristo. Y en Él pedimos todas estas cosas. Amén.